El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek. Don Pini. Buenos días, don Pedro, ¿cómo está usted? Bueno. Muy buenos días, aquí festejando el aniversario de la independencia estadounidense, mi país adoptivo, Sí. y con el corazón en el cielo y en Rusia, pero no por otro motivo que mi selección uruguaya, que el viernes juega los cuartos de final del Campeonato del Mundo, así que tengo para entretenerme en términos de emociones. Y hablando de emociones, en México hay mucha gente con el corazón en la boca, porque ha sido, como sabemos, abrumadora la victoria de Andrés Manuel López Obrador, una victoria que no deja absolutamente ninguna duda en términos de que llega con un respaldo enorme y con un mandato, vamos a decir, de llevar a la práctica cambios. ¿Cómo serán? ¿En qué momento? ¿Qué profundidad tendrán? Por ahora el gran misterio, porque durante la campaña él tuvo la habilidad de decir algunas cosas y agregarle detalles y decir otras y no explicar cómo podrían llevarse a la práctica. Entonces, aquí hay varios detalles a tomar en cuenta. Sabemos que López Obrador es un hombre de izquierda, no parece un hombre que tenga vinculación con la ideología marxista, pero es un hombre que ha mostrado profunda admiración por Fidel Castro, por el Che Guevara, y por otro lado, es un hombre que cuando tenía el discurso más radical, perdió las elecciones. Aunque en un caso dicen que se las robaron, pero en todo caso ahora llega a la presidencia y la expectativa es si se moderará, como pasó en Perú cuando Ollanta Humala llegó a la presidencia y la gente pensaba que iba a ser chavista y resulta que salió gobernando por el lado opuesto, o si será el comienzo de lo que puede ser el camino que ha llevado muchos años recorriendo Venezuela. Si algo de eso se mantiene, vamos a decir, en el área más hacia el centro, más beneficio para todos habrá, pero los desafíos son enormes, incluyendo el tema del narcotráfico, porque él habló de perdón, él habló de lo que muchos interpretan como una amnistía para narcotraficantes, pero ese es uno de los temas en los que no dio detalles. Entonces, ¿perdonar a cambio de qué? Piensa él que se puede perdonar y que ellos, me refiero a los narcos, aceptarían a cambio de que no los persigan abandonar su negocio. Es un negocio que mueve más dinero en México que el petróleo, que las reservas, que las remesas que llegan de fuera del país de migrantes. Parece ingenuo verlo de esa forma. En el aspecto económico ha prometido una serie de cosas que incluyen aumentar el gasto público, quiere duplicar lo que se paga, por ejemplo, por pensiones, de dónde sacar el dinero, dice él que va a eliminar la corrupción y eso va a generar capital fresco. Suena muy bien, pero en la práctica ver cómo eso se desarrolla por ahora genera muchas más preguntas que respuestas. Don Pedro, él ya anunció quién va a ser su ministro de Economía y habla de una persona que le acompañó dirigiendo los temas económicos durante su gobernación de Ciudad México, una persona graduada en Estados Unidos, que parece que genera confianza en los mercados. El factor de la guerra con el narcotráfico de Calderón no ha dado resultado, todo lo contrario, lo que ha seguido escalando, por lo tanto, la gente está hastiada, una guerra que nadie va a ganar, por lo que se ve. Otro factor es, me asombró cómo Trump abordó el tema de su victoria, lo felicitó y dijo incluso que habían hablado del tema de cómo gestionar la migración. Sí, bueno, en lo último, las cosas que diga el presidente de Estados Unidos a veces desgraciadamente no están muy cerca de lo que después es la realidad, ¿no? Dijo que le había ido súper bien con Kim Jong-un y que avanzaban hacia un plan de desnuclearización
y resulta que la semana pasada aparecieron fotos tomadas por satélite que muestran que Corea del Norte ha estado trabajando entusiastamente en modernizar, en ampliar áreas de desarrollo nuclear. Entonces, la parte de lo que diga Trump, por ahora yo no la pongo mucho en la ecuación. Lo que sí me parece muy positivo, me parece una señal muy buena, es lo que dice con respecto, por ejemplo, al área económica. Fue muy específico en decir cosas que apuntan en dirección a lo que es el concepto tradicional liberal de la economía de mercado, respetar la independencia del Banco Central, que allí se llama Banco de México, el hacer cosas para que los empresarios puedan moverse bien. Hoy mismo, yo no sé si todavía incluso están reunidos, pero muy temprano empezó una reunión del presidente electo con el Consejo Empresarial, con el que habían llegado a una especie de tregua unos cuantos días antes de las elecciones, y habían dicho cosas positivas. Así que yo, mi ilusión es que haya cosas que permitan que gente que la pasa muy, muy mal en México pueda vivir mejor, pero que el sistema no apunte a igualar hacia abajo, sino a redistribuir cosas para que los que están abajo puedan ir subiendo. Pero todo parece indicar que él podría tomar un camino parecido al de Lula da Silva, que había perdido varias elecciones y cuando ganó ya había aprendido la lección y había hecho algún tipo de convenio, se había acercado a esa burguesía más liberal, más progresista, pero burguesía, para echar hacia adelante su proyecto. Pero lo que quería preguntarle, a ver si usted tiene más información, porque a uno le parece un absurdo lo que ha salido en las noticias, o sea, que el presidente de México vaya a retirar su seguridad, es una cosa... y que no va a usar el avión, o sea, son cosas como se oyen muy absurdas, sobre todo un país en práctica guerra contra el narcotráfico, ¿no? Matíceme eso, don Pedro. Bueno, varias cosas. Él hizo ciertas promesas que incluyen, por ejemplo, que no iba a vivir en la residencia presidencial que se llama Los Pinos, que iba a vender el avión presidencial, que por cierto iba a transformar Los Pinos en un área dedicada al arte, que lo que se llama el Estado Mayor Presidencial, que es una fuerza militar considerable, si no recuerdo mal, está integrado por más de 1.000 personas, iba a ser dedicado a tareas que no tengan que ver con estar protegiendo al presidente. Ahora, Pedro, precisamente quería, ya usted me está dando luz, porque una cosa es la seguridad del presidente, y aquí, por ejemplo, existe el comando de ayudantes militares, lo que está ahí, el cuerpo de ayudantes militares. Entonces usted sí puede decir, voy a eliminar el cuerpo de ayudantes militares. Ahora, sus 50, 60 hombres es otra cosa, posiblemente es por ahí que va, el cuerpo de ayudantes militares presidenciales, quizá. En este momento lo que se cree es que él va o a apartar o a disminuir notablemente la parte de lo que se llama el Estado Mayor Presidencial, que forma parte de las Fuerzas Armadas. Hay una cantidad de personal civil, vamos a decir el equivalente, yo no sé cómo lo dirán en República Dominicana, aquí sería lo que hace el servicio secreto en Estados Unidos, que es el equipo que se dedica a proteger al presidente. Es una guardia que no es militar, pero que es un cuerpo policial, digamos, pero que visten en general de civil, salvo algunos que patrullan los jardines y las entradas de la Casa Blanca. Pero son cosas más de forma que de fondo, ¿no? Son cosas más de imagen que de sustancia, pero son símbolos poderosos. Yo soy de un país en el que hubo un presidente que durante muchos años andaba con 2 personas de guardaespaldas y le molestaba, se negaba a aceptar que le dieran indicaciones. Él decía de repente, pare el auto acá, me voy a sentar a comer una pizza. Y José Mujica, que era el presidente uruguayo, se bajaba, se sentaba y pedía una pizza y se negaba a que no le cobraran. Pagaba y se subía y se iba. Entonces,
Claro, en Uruguay el nivel de peligro para un presidente es completamente diferente al que tiene, como usted muy bien dice, alguien que gobierna México. Pero ya le digo, lo de los pinos y lo del avión, ayer confirmó que lo va a poner en práctica. Lo otro habrá que verlo ya cómo se desarrolla. Don Pedro, como un analista internacional, ¿cómo usted ve que puede terminar, o avisora que puede terminar las relaciones? Porque es demasiado vulnerable, flexible las relaciones de Estados Unidos con México por el asunto de la frontera. Este izquierdista, que yo no digo que es izquierdista, él es un demócrata, liberal. Centro izquierda, más o menos. Con Donald Trump, que es el otro extremo, confrontado. Bueno, perdón, si terminó lo que me estaba planteando, yo lo que creo, al principio va a haber alguna flor que otra, la primera la lanzó el presidente Trump, como recién mencionábamos. Acá hay algunas realidades, y es que Trump, que no es, vamos a decir, Trump es un concepto que es trumpista. Pero si lo llevamos al territorio, vamos a decir, de las definiciones ideológicas, y yo no creo que él sea una persona con aspectos ideológicos muy sólidos, pero él defiende cosas que van por el lado del nacionalismo, del aislacionismo, y de defender intereses aún a costa de destruir alianzas. Me refiero a defender intereses del país a costa de lo que sea. El nuevo presidente mexicano, que por cierto no asume hasta el 1 de diciembre, es un hombre nacionalista, un hombre que va a dar marcha atrás, por ejemplo, a la reforma energética, y va a bloquear o condicionar notablemente las inversiones extranjeras, según lo que ha dicho. Me refiero a la inversión extranjera en el territorio de la energía, porque lo consideran un capítulo muy vinculado a lo que llaman la soberanía nacional. Y este es un presidente que es muy pintoresco, tiene algunas cosas que pueden ser consideradas muy simpáticas, pero puede ser un hombre muy duro también. Y puede haber choques muy fuertes entre ambos mandatarios, así como también, como son dos personalidades fuera de lo común, como son dos señores, si se quiere, un poco excéntricos, si se quiere, imprevisibles, tampoco sería de extrañar que en algunas cosas se pongan de acuerdo, porque ellos son el tipo de gente que se puede sentar a conversar con alguien que uno piensa terminaría los golpes, y pueden salir dándose la mano o pasándose el brazo por el hombro. Falta mucho, estamos en los primeros días, y si Estados Unidos, mejor dicho, si el gobierno de Estados Unidos piensa que con la llegada de este hombre pueden, aprovechando que habla de cambio, buscar desarrollar su política de bloqueo a la inmigración ilegal y el trato muy duro a quienes entren ilegalmente a Estados Unidos, etcétera, etcétera, me parece que se equivocan. Me parece que se equivocan. El presidente electo mexicano dijo muy claramente, entre las cosas que me comprometo a hacer es defender a los paisanos que trabajan honestamente en Estados Unidos. Pues muchas gracias, don Pedro. Es una señal muy fuerte. Muchas gracias. El Sol de la Mañana.